Hola, me da mucho gusto saludarles en esta segunda sesión de nuestro módulo 19. El día de hoy vamos a revisar las actividades de la semana 2. En la actividad integradora 3 nos piden estudiar el movimiento en el plano inclinado y en la actividad integradora 4 la energía y potencia en el movimiento. Vamos a empezar con nuestra primera actividad. Vamos a estudiar el plano inclinado. Galileo es uno de los cofundadores del método científico y en particular él desarrolló las fórmulas que nosotros ahorita conocemos para estudiar el movimiento. Él hizo muchos experimentos con planos inclinados y por eso nosotros ahora lo vamos a imitar y vamos a hacer también un estudio sobre el plano inclinado. Aquí en la figura vemos a Galileo haciendo sus experimentos y podemos notar algo muy curioso. Aquí arriba hay un tonel de agua. Y en la época de Galileo no se habían todavía inventado los relojes como los conocemos hoy en día, ni siquiera el de péndulo. Entonces, él medía el tiempo, y esto es asombroso, mediante un reloj de agua. Dejaba caer el agua cuando el balín rodaba por ese plano inclinado y después pesaba el agua y podía encontrar las diferentes medidas para el tiempo en el movimiento del balín. Así es de que si ahora nosotros nos quejamos de que no tenemos los medios para hacer experimentos de física, pues nos deberíamos de sentir un poco incómodos porque Galileo, con mucho menos tecnología de la que disponemos hoy en día, realizó sus experimentos. ¿Qué les parece? Nosotros aquí tenemos nuestro plano inclinado y ya sabemos, debido a los estudios de Galileo, que la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre todos los cuerpos que están en su vecindad. Esa fuerza se llama peso y eso provoca una aceleración de los cuerpos. Este movimiento es tan rápido que nos sería difícil estudiarlo con los medios que disponemos normalmente en nuestra casa. Una forma que ideó Galileo para enfrentar este problema es estudiar el movimiento, pero en un plano inclinado. Con esto logramos que el movimiento sea más lento y por eso nos es más fácil medir los tiempos que tarda un balín en recorrer una cierta distancia. Aquí tenemos la ilustración de un plano inclinado. Nosotros vamos a hacer uso de un tubo. En la actividad nos dicen que puede ser de PVC, metálico, de vidrio. Con una cartulina podemos crear un tubo. Lo importante es que el balín o la pelotita que elijamos se pueda deslizar libremente sobre ese tubo. Nosotros necesitamos un dato muy importante de nuestro tubo, que es L, la longitud del tubo. Se recomienda que esa longitud sea aproximadamente de 1 metro, pero si es un poquito menos o un poquito más, o hasta mucho más, no se preocupen, no lo vayan a cortar. Puede ser de, digamos, 80 centímetros, 90, 1 metro, 1,20, 1,50, no hay problema en eso. Lo importante es tener este dato. Nosotros le debemos de dar cierta inclinación al plano inclinado para realizar nuestros experimentos. Esta inclinación se mide mediante el ángulo θ. Pero como nos es complicado medir ángulos, vamos a hacer uso de nuestros conocimientos de trigonometría y lo que vamos a hacer es medir la altura a la cual debe estar mi plano inclinado para tener el ángulo que yo deseo. ¿Cómo vamos a calcular esta h? Bueno, si conozco la longitud de mi tubo, que ya dijimos que puede ser entre 80 centímetros, 120 centímetros, vamos a usar esta fórmula y vamos a multiplicar por el seno del ángulo que nosotros queramos que tenga ese plano inclinado. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que yo tengo un tubo de 1,17 metros, eso es 117 centímetros, pero siempre vamos a dar la distancia en metros. 1,17 metros equivale a 117 centímetros. Nos vamos a nuestra fórmula y vamos a poner h es igual a L por seno de 8 grados. Yo quiero que la inclinación de mi plano sea 8 grados. Multiplico 1,17 por seno de 8 y obtengo 0,16 metros o, si ustedes quieren, 16 centímetros. Esta sería la altura que yo le debo de dar a mi plano inclinado aquí para que yo tenga un ángulo de 8 grados. Vean que es una forma indirecta de medir el ángulo que yo quiero que tenga mi plano inclinado.
Para la segunda opción, yo quiero que el ángulo sea de 12 grados, entonces multiplico 1.17 metros por seno de 12 grados, esto nos da 0.35 metros, que equivale a 35 centímetros. Y con esto ya tenemos definido nuestro plano inclinado, sabemos que le debemos de dar una altura de 16 metros si quiero 8 grados de inclinación, o una altura H de 35 centímetros. Aquí me equivoqué, son 16 centímetros o 35 centímetros para el H, y así poder tener el ángulo que nosotros deseamos. Vamos a suponer que ya hicimos todo eso, y aquí está una representación de mi plano inclinado. Esto yo lo hice, aquí tengo una mesa, aquí está mi tubo, es un tubo PVC. Y para darle la inclinación yo hago uso de unos libros que tengo aquí, y pues yo mido esta altura para tener la inclinación que yo quiero. Es muy importante que ustedes anexen una imagen de su plano inclinado que ustedes construyeron para asegurarnos que ustedes hicieron la actividad. Luego somos mal pensados y creemos que no hacen el experimento y que nos inventan los datos, pero yo les invito a que no hagan eso. Se supone que queremos aprender, que queremos hacer bien las cosas, y entonces confiamos en que ustedes hagan el experimento lo más cuidadosamente posible y nos envíen una imagen, de ser posible que ustedes ahí aparezcan para que comprobemos que son ustedes. Y con eso vamos a medir nosotros los tiempos que tarda en bajar el balín. Yo voy a poner el balín aquí en la parte superior. Una persona me puede ayudar y sin empujarlo, lo voy a soltar muy suavemente y voy a tomar el tiempo. Casi les recomiendo que es indispensable que alguien les ayude, y alguien va a estar midiendo el tiempo que tarda el balín en viajar a lo largo de todo el tubo. Si empezamos con un ángulo de 8 grados, que es el que tenemos aquí primero, vamos a tomar entonces 5 mediciones para 8 grados. Vamos a medir una vez, 2, 3, 4, 5 veces. Galileo no midió 5 veces, Galileo medía decenas de veces para hacer promedios de sus datos. Y luego vamos a variar la inclinación, vamos a elegir 12 grados y vamos a repetir lo mismo. Vamos a realizar 5 mediciones con un ángulo de 12 grados. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a medir el tiempo? Bueno, ahorita prácticamente todos los celulares traen un cronómetro, entonces hay que usar ese cronómetro para medir los tiempos. Es muy fácil usarlo. Si yo no lo sé, pues pregunto por ahí a alguien, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo que me diga cómo se hace esto. Muy bien, ya tenemos todo listo para hacer nuestras mediciones muy cuidadosamente. Vamos a soltar el balín en este punto y vamos a tomar el tiempo que le toma recorrer ese plano inclinado. Vamos a suponer que ya hicimos esos cálculos y aquí tengo mis 5 mediciones para el ángulo de 8 grados y mis 5 mediciones para la inclinación de 12 grados. 5 veces para 8 grados, 5 veces para 12 grados. Con mi cronómetro de mi celular. ¿Qué sigue a continuación? Voy a hacer un promedio de tiempos. ¿Por qué se recomienda hacer esto? ¿Por qué varias mediciones? Porque siempre que hacemos mediciones cometemos errores de medición. Entonces, mientras más mediciones haga, mi resultado final será más cercano al real. ¿Cómo hacemos el promedio? Pues sumamos estos 5 valores y los dividimos entre 5. No creo que nadie tenga problemas en hacer eso. Y los resultados a los cuales llegamos son estos. Para el ángulo de 8 grados tenemos un tiempo promedio de 1.228 segundos. Para el ángulo de 12 grados, un tiempo de 0.896 segundos, menos de un segundo. Ahí está entonces nuestra tabla con los datos experimentales. ¿Qué vamos a hacer con esos datos experimentales? Ya los tenemos, ya tenemos el promedio, diríamos. ¿Y qué información interesante podemos extraer de esta tabla? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Galileo descubrió esta fórmula para estudiar el movimiento de los cuerpos.
Esto se llama la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo al cuadrado. Con esta fórmula nosotros podemos calcular dónde se encuentra un cuerpo si conocemos estos datos, la posición inicial, la velocidad inicial y el tiempo que vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? ¿Quién es L entonces? L es la longitud de mi tubo. ¿Sí? ¿Y qué me representa en mi ecuación L? Bueno, pues L me va a representar la X que tengo aquí, la distancia total recorrida. En nuestro caso, como ponemos la canica al inicio del tubo, como ponemos la canica o balín al inicio del tubo, X0 va a ser 0. Como dijimos que íbamos a soltar el balín sin empujarlo, sino muy suavemente, quiere decir que va a partir con una velocidad 0. Si nosotros sustituimos estos valores en nuestra ecuación, obtenemos lo siguiente. La posición inicial va a ser 0, la velocidad inicial va a ser 0, multiplicada por el tiempo, pues también se va a anular, y llegamos a esta fórmula. La posición final, la X, ya dijimos que es L, la vamos a sustituir, y nuestra fórmula en este caso se simplifica. Ahí está. Yo quiero calcular la aceleración. Si yo despejo la aceleración de esta ecuación, aquí la tenemos. No me voy a preocupar en este momento si no sé cómo hacer este despeje. No estamos midiendo en este momento que el alumno sepa hacer sepa hacer el despeje de esta fórmula. Ahí está. Se supone que lo saben, pero en este momento no me voy a preocupar por eso. Ahí está la fórmula. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues como yo tengo ya los datos de la longitud y del tiempo, yo puedo calcular la aceleración. ¿Vean? Haciendo uso de una fórmula que encontró Galileo, puedo calcular la aceleración que tiene el balín, pelota, la canica, cuando yo la dejo rodar por este plano inclinado. Si sustituimos los valores, tenemos 2L entre T cuadrada. Bueno, ya quedamos que L es igual a 1.17 metros. Para 8 grados, el tiempo ya dijimos que es 1.228, y al hacer las operaciones obtenemos que la aceleración de ese cuerpo en una inclinación de 8 grados será de 1.55 metros sobre segundo cuadrado. Si hacemos lo mismo para la inclinación de 12 grados, vamos a dividir 2 por 1.17 entre 0.896. Y en este caso la aceleración es de 2.91. Aquí ya tengo una primera observación interesante. Con el ángulo mayor me lleva a una mayor aceleración. 12 grados me provoca notablemente una aceleración mayor que la que tengo a 8 grados. ¿De acuerdo? Aceleración a 8 grados de inclinación, aceleración a 12 grados de inclinación. Aquí está ya en mi tabla registrados esos valores. ¿Qué sigue entonces? Ya que tengo la aceleración, voy a encontrar las ecuaciones que me describen, las fórmulas que me describen el movimiento. Nosotros quedamos que como parte del reposo y la posición inicial es 0, pues esta es mi fórmula para la inclinación de 8 grados. Aquí lo estamos simbolizando con un índice, 8 grados. Sustituyo el valor de la aceleración, que para este caso aquí lo tenemos, ya sabemos que vale 1.55. Dividimos 1.55 entre 2 y aquí tenemos la ecuación que me describe la posición para este cuerpo, 0.775 por t cuadrado. Para calcular la velocidad nosotros hacemos uso de esta fórmula que también la descubrió Galileo, que es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por ahí seguramente ustedes la han visto y en el material que disponen en la plataforma. Como soltamos el balín desde el reposo, entonces esta velocidad es 0 y nada más nos queda aporte.
La aceleración en este caso ya dijimos que es 1.55 y esta sería mi ecuación el, para la velocidad que tiene ese cuerpo a una inclinación de 8 grados. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo para el ángulo de 12 grados. Entonces la ecuación en este caso sería 1.455t cuadrada y la velocidad sería dada por 2.91. Ya tengo mis ecuaciones o fórmulas que me dicen dónde está ese cuerpo dependiendo del tiempo que haya transcurrido. ¿Qué me piden entonces realizar en mi actividad integradora? Me piden que ya que tenga esas ecuaciones yo las grafique. Vamos a hacerlo. Vamos a practicar la gráfica de funciones. Vamos a graficar estas dos para 12 grados. Nos vamos a ir a un graficador, un programa que nos puede graficar funciones. Yo aquí tengo habilitado GeoGebra, es el que voy a usar en este momento. Es muy fácil de usar. Yo me voy a ir a la parte que dice entrada. Voy a escribir y igual y voy a poner el valor de la aceleración que yo tengo. Si recuerdan, el valor de la aceleración la tenemos 1.455t cuadrado. 1.45 por en lugar de t, GeoGebra usa la variable x. Hay que tener cuidado en eso. Si le pongo t me va a decir que no sabe qué le estoy diciendo. Y esto elevado al cuadrado. ¿Sí? No me le elevó al cuadrado. Voy a ver qué está pasando. Aquí le voy a poner elevado al cuadrado. Ahí está entonces la gráfica de la posición para el movimiento del cuerpo con un ángulo de 12 grados. Yo quiero la velocidad, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Nos vamos a nuestro resultado. Nos dice que la velocidad es igual a 2.91 por t. Bueno, vamos a hacer entonces lo mismo. 2.91 por t. Nos vamos a GeoGebra y le ponemos, otra vez le ponemos y igual a 2.91 por x. Yo le puedo dar formato a mis gráficos para que se vean mejor. Les puedo cambiar de color para que se puedan distinguir uno de otro. Eso ya depende de qué tanto yo sé usar GeoGebra. Aquí tengo yo las propiedades y puedo cambiar el color. Por ejemplo, vamos a cambiar el color, ponerle un naranja y a la velocidad le vamos a poner azul. Ahí está. Entonces, como pueden ver, no es tan complicado hacer el gráfico en GeoGebra y rápido tenemos la representación de ese movimiento, pero en forma visual. Es un azul muy opaco, vamos a cambiarle uno mejor. Ahí está. Sería muy conveniente que yo aquí le pusiera títulos. Eso se puede hacer aquí. Aquí le pongo texto y ya le puedo poner, por ejemplo, velocidad. Puedo ponerle aceleración, no, posición.
Entonces, la posición es la naranja, la velocidad es la azul, y ahí tengo mis gráficos que me representan el movimiento de este cuerpo. Y eso es lo que nos piden hacer. Ustedes hacen las otras dos. Además, recuerden que los datos que aquí tenemos no son los que ustedes van a tener en su actividad. Ustedes van a tener que usar otros datos. Si nosotros hacemos eso para las 4 ecuaciones, llegaríamos a algo muy parecido así. Entonces, miren, yo les invito a que lo hagan así más bonito, que tenga el título en el eje X, que siempre es tiempo, en segundos, tiempo, tiempo, tiempo. No lo hago aquí porque nos llevaría mucho tiempo hacerlo. Posición, posición, velocidad, velocidad. Y aparte, aquí están las ecuaciones, las fórmulas para los 4 movimientos de mi cuerpo en ese tubo que está en un plano inclinado. ¿Qué les parece? Ahí está. ¿Qué más nos piden en esta actividad? Nos piden que nosotros calculemos la aceleración promedio. Entonces nosotros sabemos que la aceleración a 8 grados es 1.55, a 12 grados es 2.91, y hacemos el promedio, la sumamos y los dividimos entre 2 y nos queda 2.23. Y ahí nos hacen la pregunta de que si nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad es 9.8, ¿por qué la aceleración que nosotros obtenemos es tan diferente de la aceleración de la gravedad? Eso queremos que ustedes lo reflexionen, que haciendo uso de todo su conocimiento, yo no les voy a dar la respuesta aquí, traten de encontrar las causas por las cuales estamos muy alejados del resultado que todos conocemos. Eso es la actividad integradora 3. Vamos a la actividad integradora 4. Tengo un cuerpo que va a ser jalado aplicándole una fuerza. En este caso tenemos un camión de 8.000 kilogramos, 8 toneladas, y lo van a remolcar con una fuerza de 25.000 newtons y lo van a arrastrar una distancia de 150 metros. Este camión se descompuso, viene un tractor, viene una grúa, alguien que pueda arrastrarlo, y lo que sí sabemos es que le aplican una fuerza de 25.000 newtons y que su masa es de 8.000 kilogramos. Con esta información nos piden que calculemos varias cosas para que apliquemos lo que hemos aprendido. Dice la primera pregunta: graficar todas las fuerzas que actúan sobre el camión. Quiere decir que a quien voy a estudiar es al camión, no a la grúa. Entonces, aquí está el camión, aquí están las fuerzas. Esta fuerza es la que le aplica la grúa allí, que lo arrastra. La superficie, todos sabemos que cuando queremos empujar algo, pues no es fácil. Le aplica una fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Si yo quiero arrastrar algo a la derecha, pues la fricción va en sentido contrario, va a la izquierda. Todos los cuerpos sienten una fuerza llamada peso aplicada por la Tierra. Es una atracción hacia el centro de la Tierra. Pero la superficie, el piso, aplica una fuerza perpendicular y esa fuerza se llama normal. Normal es sinónimo de perpendicular. Quiere decir que si este es el piso, una perpendicular sería así. Si yo tuviera una superficie así, la perpendicular sería así. Y sería la normal. ¿Sí? Ahí están las 4 fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo de estudio, que es el camión que queremos arrastrar. Ya contestamos la primera pregunta. La siguiente pregunta: ¿qué velocidad final deberá alcanzar el camión si no hubiera fricción? Vamos a suponer que no hay fricción. Quiere decir que horizontalmente nada más está actuando esta fuerza de 25.000 newtons. Con la segunda ley de Newton, lo primero que vamos a hacer para poder contestar la pregunta que nos hacen es calcular, bueno, qué aceleración tiene ese cuerpo si yo le aplico una fuerza de 25.000 newtons y tiene una masa de 8.000 kilogramos. Despejando la aceleración de la segunda ley de Newton, aquí la tenemos, la aceleración es igual a fuerza entre masa, 25.000 newtons entre 800 kilogramos, tenemos una aceleración de 3.125 metros sobre el segundo.
No nos piden la aceleración, pero la necesitamos para poder calcular la velocidad. La velocidad ya la podemos calcular con esta fórmula. ¿Cómo llegamos a esta fórmula? Galileo también descubrió esta fórmula del movimiento. El estudio del movimiento requiere de esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Sí? Como parte del reposo, o sea, el camión está en reposo y lo jalan, esta velocidad es 0. Si yo quiero despejar la velocidad final, lo único que tengo que hacer es extraer la raíz. Entonces nos va a quedar que esto es igual a la raíz de 2 por la aceleración por el desplazamiento que tiene este camión, que es la fórmula que tenemos aquí. Sustituimos velocidad inicial 0, lo ponemos allí, al cuadrado nos va a dar 0, no necesitamos ponerla, pero si quieren ahí están. 2 por la aceleración, por la distancia que recorre 150 metros, haciendo la operación, encontramos que adquiriría una velocidad final de 30.6 metros por segundo, que es lo que nos piden en este inciso, calcular qué velocidad adquiere si lo van arrastrando con esa fuerza. Muy bien, ¿qué más nos pregunta? Dice, dado que la fricción sí existe, el camión alcanza una velocidad de 18. Vean qué interesante. Si no hubiese fricción, pues la velocidad es más de 30, pero como la fricción se opone al movimiento, en la realidad el camión no adquiere tanta velocidad. Nos están diciendo que en la realidad nada más adquiere 18. Quiere decir que la fuerza de fricción pues actuó y disminuyó la aceleración total. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, nos vamos a nuestra fórmula para calcular esa aceleración. Se deduce de la misma fórmula que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Nos dice que la aceleración es la velocidad final al cuadrado entre 2x. Nos están diciendo que la velocidad es 18, por eso ponemos 18. No vayan a poner la misma que obtuvimos hace un momento, porque esa es cuando no consideramos la fricción. Entre 2 por 150, si hacemos los cálculos, obtenemos una aceleración de 1.08 metros sobre segundo cuadrado, menos que la que obtuvimos cuando no consideramos la fricción. ¿Sí? Con eso podemos calcular la fuerza resultante. O sea, si yo sumo la fuerza que aplica la grúa al camión y la fuerza de fricción que va en contra, si yo sumo estas dos fuerzas, como van en sentidos opuestos, pues la fuerza total es menor a 25.000. Entonces, ¿cuál es la fuerza que realmente provoca el movimiento? Pues aquí le estamos calculando. Ponemos la masa, 8.000 kilogramos, por la aceleración que acabamos de calcular, 1.08, y nos dicen que la fuerza es 8.640, ¿sí? Muy diferente de la de 25.000, aunque está actuando 25.000, realmente el cuerpo se mueve como si nada más estuviera actuando una fuerza de 8.640, todo debido a la fricción. ¿Qué más nos pide? Calcular el coeficiente de fricción. Es un poco elaborado, no tanto, pero no lo vamos a ver en este momento. Con esta fórmula ustedes pueden calcular el coeficiente de fricción. El piso con los neumáticos provocan una fricción. Esa fricción está caracterizada por un coeficiente, por un valor, ¿sí? Coeficiente de fricción. Normalmente este coeficiente puede andar por un 0.3, ¿sí? En la realidad. Vamos a ver en este caso qué valor nos da. Nosotros sustituimos los valores. La fuerza que se aplica es 25.000 newtons. La masa ya sabemos que es 8.000. Y vamos a poner la aceleración cuando sí hay fricción. Tenemos que poner la aceleración cuando sí hay fricción. Estamos calculando el coeficiente de fricción. Entre la masa, que es 8.000, por la aceleración de la gravedad, que es 9.8. Si nosotros hacemos estos cálculos, obtenemos que el coeficiente de fricción en nuestro caso sería de
0.21 y no tiene unidades. Los coeficientes de fricción no tienen unidades. ¿De acuerdo? Ahí está el coeficiente de fricción. También nos preguntan, ¿en cuánto tiempo se recorre la distancia de 150? Bueno, pues esta fórmula, que ya le hemos visto, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, me permite calcular el tiempo. ¿Sí? Está la fórmula, ya la hemos visto antes. Despejamos el tiempo, y si despejamos el tiempo, llegamos a esta fórmula que ya podemos usar directamente. Velocidad final 18, velocidad inicial 0 y la aceleración, estamos con velocidad de fricción 1.08. Al hacer el cálculo obtenemos 16.7 segundos. Ya tenemos el tiempo. ¿Qué trabajo se hizo? El trabajo se calcula multiplicando la fuerza real, la fuerza resultante, considerando la que aplica la grúa más la fricción, que ya la calculamos, por la distancia. Dijimos que esa fuerza era de 8.640 por la distancia de 150, por lo tanto, el trabajo que se realiza sobre este cuerpo es 1.296.000 joules. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la potencia desarrollada? La potencia se define como trabajo sobre tiempo. Como ya calculamos el trabajo, 1.296.000 joules y un tiempo de 16.7 segundos, nosotros obtenemos una potencia de 77.604.7 watts, abreviado W mayúscula. Esa es la potencia que se desarrolló. Vamos al siguiente problema de esta actividad integradora 4. Nos dicen que tenemos un depósito de 1500 litros. No son los mismos valores que ustedes van a usar. Tenemos una cisterna y queremos llenar ese depósito de agua allá arriba con una bomba. Aquí tenemos nuestra bomba. La vamos a poner a funcionar para que suba y se llene ese depósito. Ese depósito está a una altura de 12 metros y hay una llave allí a 3 metros bajo ese depósito. Aquí están los datos que nos está proporcionando la figura y nos hacen la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse el tinaco si no se consideran las pérdidas de energía por fricción? Vamos a suponer que no hay fricción. Nosotros sabemos que la potencia, la que vamos a ver, se define como trabajo sobre tiempo. El trabajo es masa por gravedad por la H que yo voy a subir ese líquido, H mayúscula, que es 12 metros. Sustituimos masa, 1500 kilogramos. Recuerden que un litro de agua, nada más de agua, equivale a 1 kilogramo. Si yo tengo 1500 litros de agua, pues quiere decir que tengo 1500 kilogramos de agua. ¿Sí? Ahí está. La aceleración de la gravedad 9.8 y vamos a subir esa cantidad de agua 12 metros. ¿Cuál es la potencia? Nos dicen que la potencia es 745 watts. Si nosotros hacemos las operaciones, obtenemos 236.7 segundos. En concreto, lo único que nos están pidiendo es que usemos esta fórmula, despejemos el tiempo y hagamos las sustituciones. Ya sabemos qué tiempo nos toma llenar ese depósito de agua. ¿Qué más nos preguntan? Dice, ¿a qué velocidad debería salir el agua si se tiene una tubería cuya salida está a 3 metros por debajo del tinaco y no se toma en cuenta las pérdidas de energía por fricción? Considera que la energía se conserva. Aquí ya está mi depósito y lo que ocurre en la realidad es que aquí hay un departamento, aquí hay una salida de agua que está a 3 metros abajo del depósito y con esta información nos dicen, oye, a ver, si tú nada más dejas escapar, si tú quieres saber a qué velocidad sale el agua, aplica la ley de la conservación para que lo encuentres. Vamos a aplicar entonces la ley de la conservación.
Nosotros sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial, masa por altura por gravedad. Como es una ley de conservación, toda la energía potencial que tiene esta agua acá en este depósito se va a transformar en energía cinética. Si nosotros despejamos de esta fórmula, la masa se cancela, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y para quitar el cuadrado de la b sacamos raíz y aquí tenemos la fórmula que nos permite calcular la velocidad. Velocidad es igual a la raíz de 2GH. Vamos a sustituir 2 por 9.81 por 3 metros, vean 3 metros, no vayan a poner 12. Y esto nos da un resultado de 7.66 metros. El agua aquí sale con esta velocidad. Y ya contestamos la segunda pregunta que nos hace. 7.66. ¿Qué nos pide en el inciso C? Dice, ¿cuál fue la energía que se perdió por fricción si la velocidad de salida real es de 6 metros sobre segundo y sale únicamente de 5 litros? Dice, qué interesante. ¿Cómo calcular la energía que se pierde en un sistema tan complicado? Tengo muchas tuberías, alguien puede decir, voy a tomar en cuenta la fricción de todos los tubos, puedo hacer ahí 1000 cálculos, pero una forma muy directa de decir, mire, la teoría dice que debería de salir a esta velocidad, mejor voy yo ahí a la salida del agua y mido realmente cuánto sale y a qué velocidad, y me dicen que nada más salen 6 metros, a una velocidad de 6 metros por segundo. Con esta información podemos estimar cuánta energía se pierde por fricción y nos da una idea que en este sistema se pierde el 30%, el 40%, el 50% de la energía que tengo yo ahí almacenada como energía potencial. Vamos a hacerlo. La energía cinética quedamos que es un medio de mv cuadrado. Ahí tenemos un medio, me dicen que nada más considere que salieron 5 kilogramos, o sea, 5 litros de agua, nada más mido 5 litros y con eso es suficiente. Mido la velocidad y veo que sale a 6 metros por segundo y me dicen, bueno, esa cantidad de agua que sale con esa velocidad tiene una energía de 90 joules. ¿Cuánta energía potencial estaba almacenada en el depósito para 5 kilogramos de agua? Pues masa 5 kilogramos por aceleración de la gravedad 9.8 por los 3 metros que está cayendo esa agua, 3 metros. Y realizando el cálculo obtenemos 147 joules. Vean la diferencia. Si no hubiese fricción, pues me debería de salir la misma energía. Quiere decir que la diferencia entre estas dos energías, que se escribe con una delta E en este caso, cambio de energía sería la energía potencial menos la energía cinética, 147 joules menos 90 joules. Yo he perdido 57 joules. De los 147 que tenía, pierdo 57. Más o menos la tercera parte se pierde por fricción en el sistema. Y con eso ya pudimos calcular la energía que se pierde. ¿Qué les parece? Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que nos podamos ver en la siguiente sesión. Hasta entonces.